Avanza el alto el fuego entre Israel y la milicia islamista Hezbollah en el sur del Líbano. La tregua que comenzó a primeras horas de esta mañana hace posible que miles comiencen a regresar a sus hogares en territorio libanés e israelí. Vamos en breve por los detalles de esta historia a Beirut y a Tel Aviv. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Comienza en el sur del Líbano la tregua de 60 días entre Israel y Hezbollah. El ejército libanés se prepara para desplegarse en el sur del país. El proceso cuenta con el aval de Naciones Unidas. El gobierno alemán aprobó este miércoles un proyecto de ley para proteger mejor a las víctimas de la violencia de género contra mujeres. El país registró 360 feminicidios en 2024, casi uno diario. Tenemos la perspectiva. Y en Honduras, la Corte Suprema de Justicia ratificó las sentencias contra 7 de los 8 acusados por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en 2016. El juicio es un hito en la lucha contra la impunidad estructural en Honduras. El ejército libanés está desplegando tropas cerca de la frontera con Israel como parte de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y la milicia pro-iraní Hezbollah. Convoyes de vehículos militares se han desplazado hasta el sur, a la zona fronteriza. El alto el fuego comenzó a las 4 de la madrugada, hora local. En la primera fase del acuerdo, ambas partes se retiran de la zona fronteriza. El ejército libanés y una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU patrullarán la zona de separación. La población en el Líbano celebró el comienzo del alto el fuego y muchos están regresando a sus hogares en zonas evacuadas durante meses de enfrentamientos. En los suburbios de Beirut se celebra con disparos de salva, pese a que Hezbollah ha tenido que hacer concesiones. El acuerdo de alto el fuego exige la retirada de los combatientes del sur del Líbano. Según el acuerdo, las tropas israelíes se retirarán gradualmente a lo largo de 60 días, mientras que los combatientes de Hezbollah se desplazarán al norte del río Litani. El ejército libanés y la misión de la ONU ya existente asumirán el mando conjunto en la zona de seguridad. Pero los recursos del ejército libanés son limitados y hay temor de que no pueda hacer cumplir el acuerdo. Queda claro que no pueden hacerlo solos. El ejército libanés es una fuerza policial debilitada porque Hezbollah no quería tener un segundo centro de poder militar en el Líbano, así que sin duda necesitan apoyo internacional. El cambio de mando en Washington podría complicar aún más la frágil tregua. La supervisión del alto el fuego recae en un comité dirigido por Estados Unidos. Washington también apoyará al ejército libanés con equipamiento, entrenamiento y recursos. Donald Trump, que hizo campaña prometiendo limitar la participación en conflictos en el extranjero, podría oponerse. Trump deberá lidiar además con Netanyahu. Un acuerdo adicional concede a Israel libertad para emprender acciones militares en el Líbano ante posibles ataques de Hezbollah. La historia reciente demuestra que Israel puede actuar por cuenta propia sin consultar a Washington. Donald Trump puede además desempeñar un papel crucial en los próximos movimientos de Irán. La fuerza de Hezbollah depende del apoyo de Teherán. Aunque la República Islámica ha acogido con satisfacción el alto el fuego, una milicia Hezbollah debilitada socava su estrategia de disuasión en el así llamado patio trasero de Israel. El compromiso de Trump de presionar a Irán podría obligar a Teherán a plantear otra estrategia, limitando su capacidad de apoyar a Hezbollah. El cumplimiento del alto el fuego depende también de la influencia de Hezbollah en la inestable política libanesa. El grupo ha ejercido históricamente un poder significativo. Recientemente bloqueó la elección de un nuevo presidente. Un nuevo mandatario puede horadar el control de Hezbollah sobre la política del país. Lo más importante ahora mismo es que esta tregua no descarrile y por eso queremos ampliar las perspectivas. Lo hacemos con quien ven, con el periodista Maya Siminovich en Tel Aviv y también Joan Cabasés en Beirut. Joan, esta vez quiero partir contigo. ¿Cuál es el compromiso del gobierno libanés encargado junto a la misión de la ONU de mantener a raya a Hezbollah, una organización islamista que, recordemos, ahora mismo no tiene dirigencia con la que entenderse?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el gobierno de Líbano expresa un compromiso absoluto con el contenido de la tregua y también un compromiso absoluto con su papel en esta nueva situación. Y eso pasa por supervisar la retirada de los hombres armados de Hezbollah del sur de Líbano y supervisar también la retirada en su debido momento de las tropas israelíes en su viaje de regreso hacia Israel. El gobierno de Líbano también tiene que ejercer el despliegue de las tropas libanesas del ejército regular de Líbano para que hagan acto de presencia a partir de ahora en este territorio del sur de Líbano, y en concreto son más de 5.000 los soldados libaneses que van a llevar a cabo esta tarea. De hecho, hay que decir que durante el día de hoy ya se han visto las primeras imágenes de soldados libaneses abandonando posiciones en otros puntos del centro y del norte del país para dirigirse hacia el sur. De hecho, un comunicado oficial del ejército de Líbano ha anunciado, ha detallado estas operaciones como una maniobra para extender, decía el ejército, la autoridad del Estado. También hemos visto durante el día de hoy varios grandes líderes libaneses decir que hoy arranca una nueva página en la historia del Líbano. Hablamos, por ejemplo, del primer ministro del Líbano, Najib Mikati, o del presidente del Parlamento, Nabi Berri. Estos dos líderes aseguran que empieza una nueva página en la cual hay que fortalecer el Estado, lo cual también significa, entre líneas, que Hezbollah sea a partir de ahora menos fuerte en Líbano. Maya Siminovich, ahora contigo en Tel Aviv. El gobierno libanés ha venido manifestando su temor a que Israel, ante la menor provocación, termine no respetando el acuerdo. Netanyahu, el primer ministro, no ha manifestado hasta ahora tener un margen de resiliencia, lo ha dicho públicamente. ¿Se habla en Israel acaso de una tregua frágil? Efectivamente, Jenny, se habla de una tregua frágil, esos son los titulares y la gente también reacciona así. Los habitantes del norte, algunos se han acercado a sus casas para ver y para plantearse tal vez regresar. La alegría no es como en el sur del Líbano, aquí la gente está enfadada y cauta. Y sí, por ahora no está nada claro cómo se va a actuar. Netanyahu dejó clarísimo ayer en su discurso que si tiran un misil, atacaremos. Si traen un camión con misiles, atacaremos. Si se vuelven a rearmar, atacaremos. O sea que sí, tolerancia cero. La pregunta es cómo, porque también estaban hablando militares y exmilitares que no hay unas reglas claras establecidas en Israel, suponemos que mucho menos en el Líbano, de cuál es el margen de acción y sobre todo cómo se actúa contra la gente sospechosa. Hoy, por ejemplo, ha habido arresto de 4 personas armadas en la frontera que Israel le ha detenido y dice que son miembros de Hezbollah. Y también ha habido escaramuzas y ataques, no es algo que se ha acabado por completo, no se puede acabar completo, y además el ejército israelí no se ha retirado para nada todavía. Una situación bastante compleja pese a los 60 días de tregua. A ver cómo sigue la situación. Maya Siminovich en Tel Aviv y Joan Cabasés en Beirut. Muchas gracias a ambos. A vosotros. Y en medio de todo esto, Israel notificó este miércoles a la Corte Penal Internacional su intención de apelar las órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Israel no es miembro de la CPI, de la Corte, y compareció voluntariamente al proceso penal por crímenes de guerra. Sin embargo, tras la sentencia en su contra, el aludido primer ministro Benjamin Netanyahu y su gobierno rechazaron el dictamen de la Corte. Y es que la orden de arresto supone revés diplomático y también político para Netanyahu, impedido de viajar a los países firmantes del Estatuto de Roma. Francia, que sí firmó dicho tratado, ahora ha puesto en duda su aplicación debido a que Netanyahu, el primer ministro israelí, tiene inmunidad diplomática y que su país no es parte de la jurisprudencia del tribunal. Rusia expulsará del país a 2 periodistas alemanes, anunció hoy el Ministerio Ruso de Exteriores. Se trata de un corresponsal y de un camarógrafo empleados de la oficina del canal público alemán ARD en Moscú, que deberán entregar sus credenciales de aquí al próximo 16 de diciembre. La portavoz del Ministerio ruso, María Zaharova, precisó que la expulsión es una respuesta a una decisión similar de las autoridades alemanas contra periodistas rusos, concretamente la prohibición de trabajo y de estadía a los corresponsales del canal ruso Channel One. El Ministerio Alemán de Exteriores rechazó esta acusación.
El gobierno alemán aprobó este miércoles un proyecto de ley para proteger mejor a las víctimas de la violencia de género contra mujeres. El gabinete del gobierno en minoría del canciller Olaf Scholz pretende de esta manera ampliar la oferta de centros de acogida para mujeres y el trabajo de prevención contra la violencia doméstica y las agresiones sexuales. El gobierno federal quiere dedicar a este problema más de 2.000 millones de euros en la próxima década. Según datos de la Oficina Federal de la Investigación Criminal, más de 180.000 mujeres en Alemania fueron víctimas de violencia dentro de sus propias casas, un 5,6% más que el año anterior. El país registró 360 feminicidios en 2023, lo que supone casi uno diario. Y conectamos ahora con Andreu Jerez, quien es nuestro corresponsal político en el estudio parlamentario aquí en Berlín. Andreu, la violencia de género es un flagelo del que se viene debatiendo hace muchos años. No fue posible impulsarlo antes, principalmente por las diferencias de opinión con los liberales, hasta hace poco socios de la coalición de gobierno. Con el impulso que están dando ahora verdes y socialdemócratas, ¿es una ley, acaso, una ley que se esperaba? ¿Es la ley que se esperaba? ¿Qué tal, Jenny? Bueno, si nos atenemos a las palabras de la ministra alemana de Familia, la verde Lisa Paus, sí, esta era la ley que se esperaba porque el gobierno tripartito llevaba trabajando en ella los últimos 2 años. Gobierno tripartito que, recordemos, se rompió hace poco y con la salida de los liberales el gobierno comenzó a acelerar el proyecto de ley aprobado hoy con la esperanza de que salga adelante en el Parlamento, en el Bundestag. La pregunta es, por tanto, ¿por qué no se aceleró antes? Y parece que la respuesta es bastante clara. Como bien decías, los liberales eran el principal obstáculo. En todo caso, el proyecto de ley reconoce en primer lugar que Alemania tiene un problema estructural y creciente con la violencia de género, que afecta especialmente a las mujeres dentro de sus propios hogares. Pero es que además Alemania tiene un problema de feminicidios que crece. El año pasado casi cada día una mujer fue asesinada en Alemania por su condición de ser mujer. En segundo lugar, el proyecto de ley propone hasta ahora una ley federal que hasta ahora no existía y dotar a los estados federados con un presupuesto adicional de más de 2.000 millones de euros que, por ejemplo, debería servir para crear suficientes centros de atención primaria, de protección y atención a las mujeres víctimas de violencia, que hoy son insuficientes. Por ejemplo, la Convención de Estambul para la prevención y la lucha contra la violencia de mujeres, de la que Alemania es firmante, establece que Alemania debería tener unos 21.000 plazas de esos centros. Actualmente faltan 14.000, según la propia ministra de Familia. A todo esto, Andreu, ¿será posible impulsar esta ley con este gobierno en minoría y en plena campaña electoral? ¿La van a apoyar los cristianodemócratas? Pues efectivamente, como ya hemos dicho, el actual gobierno del canciller Scholz está en minoría, con lo que todos los proyectos de ley que apruebe hasta las elecciones anticipadas del próximo febrero van a necesitar obligatoriamente del apoyo de al menos una parte de la oposición. En el caso de este proyecto de ley, todas las miradas están puestas en la Unión Conservadora de la CDU-CSU, dado que los liberales del FDP ya rechazaron en su momento esta ley, argumentando la falta de dinero para llevarla a cabo. No parece que los conservadores alemanes estén por la labor. Su presidente y candidato a canciller, Friedrich Merz, todavía no se ha pronunciado al respecto, pero la vocera del partido para cuestiones de familia ya ha dicho que su partido, la CDU, quiere presentar un proyecto propio, con lo que todo apunta a que esta propuesta de ley aprobada hoy será víctima de la campaña electoral en la que ya estamos inmersos. Andreu Jerez, muchas gracias. Están cambiando las cosas y las convenciones rápidamente en el mundo y vamos a hablar un poco de aquello con mi colega Rosa Casals. Muy bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Pues aquí seguimos conociendo un poco más de cerca al que será el equipo de Donald Trump. El presidente electo de Estados Unidos anunció el nombramiento de Jameson Greer como representante comercial de Estados Unidos, un cargo clave en la implementación de la política arancelaria de Trump contra países como Canadá, México o China. Trump ha encargado a Greer poner un freno al enorme déficit comercial de Estados Unidos, defender la manufactura, la agricultura y los servicios estadounidenses, así como abrir mercados de exportación. Greer será responsable de negociar acuerdos con gobiernos extranjeros, disputas comerciales y la pertenencia de Estados Unidos a organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio.
Y vamos a analizar un poco más el alcance y las implicaciones de este nombramiento. Hablamos con nuestra compañera ya en Nueva York. Ana, muy buenas tardes. El equipo del presidente, del futuro presidente, tiene un perfil que se alinea en general con el cambio radical al modelo de comercio internacional con el que Donald Trump ganó las elecciones. ¿Qué ideas trae ahora Greer a la Casa Blanca? Greer Rosa es un abogado especializado en Derecho Internacional que Trump ha presentado como una de las personas que fue clave cuando se impusieron los primeros aranceles comerciales a China en la primera legislatura y se renegoció el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Greer entonces era el jefe del gabinete del alto representante comercial. El año pasado, en una comparecencia ante el Congreso, dijo que no suscribía las tesis de que el comercio redujera la posibilidad de conflictos. Y en cuanto a China, es partidario de revocar su estatus de relaciones normales permanentes, algo que en el año 2000 dio la llave a este país para entrar en la Organización Mundial de Comercio. Si se revoca ese estatus, Estados Unidos estaría contraviniendo los compromisos que alcanzó con la Organización Mundial de Comercio y llevaría al futuro económico a un pasado en el que las empresas, por ejemplo, estadounidenses no se habían establecido definitivamente en China. Greer no solamente apoya que se impongan aranceles a los productos que vengan de este país, sino también que se impongan a los países, a los productos que se hagan en países donde este país desvía su producción, a India, a Vietnam, a México. Es decir, que llevan tiempos muy inciertos. Bueno, y tú misma lo dices, son nombramientos que llegan en la misma semana que Trump ha amenazado a México y Canadá con aranceles del 25%. ¿Qué cuentas hace México de algunas de las consecuencias? Sí, el ministro de Economía de México, Marcelo Ebrard, dijo hoy que los aranceles con los que amenaza Trump a sus socios comerciales en Norteamérica van a perjudicar a las empresas estadounidenses que están instaladas en México, entre ellas las automotrices de Detroit, General Motors, Stellantis, Ford Motor. El 80 y tantos % de los pick-up que se venden en Estados Unidos de Ford se hacen en México. Ebrard cifra en 400.000 los empleos que se pueden perder en Estados Unidos debido a estos aranceles y calculó que cada auto que sale de México podría encarecerse en $3.000 una vez que cruce la frontera para ser adquiridos por los consumidores estadounidenses. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sugirió que podría haber represalias contra Estados Unidos, pero también admitió que no se compiten entre sí los países, sino que se complementan. Es decir, que puede haber una vuelta a la mesa de negociación del tratado comercial. Muchísimas gracias, Ana, por estas valoraciones, como siempre. Buenas tardes. Y echamos un vistazo a Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva minimizó este miércoles la importancia de la oposición de Francia al tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur y se mostró optimista ante la posibilidad de firmarlo este mismo año. Ello a pesar de que las dos cámaras del Parlamento francés han rechazado el acuerdo. Las negociaciones entre ambos bloques se han prolongado durante más de 2 décadas y se han estancado este año debido a las exigencias ambientales de los europeos. Durante una reunión con industriales brasileños en la capital, Brasilia, Lula aseguró que quiere que el sector agropecuario brasileño siga creciendo y que las negociaciones se tratan entre ambos bloques y no por países individuales, por lo que la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene un mandato para cerrar el pacto. Escuchemos qué dijo exactamente el presidente brasileño. Y si los franceses no quieren el acuerdo, no tienen la última palabra en el asunto. La Comisión Europea decidirá. Ursula von der Leyen tiene la competencia para hacer el acuerdo y yo tengo la intención de firmarlo este año. Pues vamos a ver cómo hay que entender estas palabras del presidente Lula. Nuestro compañero en Río de Janeiro está siguiendo las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué hace pensar a Lula da Silva que la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, firmaría el acuerdo pese a la oposición de Francia y Polonia? Lula da Silva está convencido de que todavía en 2024 el acuerdo puede ser finalizado mientras se desarrolla una ronda de negociación clave entre ambos bloques en Brasilia esta semana. Por un lado, por la cohesión del bloque sudamericano en relación a este acuerdo y por otro lado, por el renovado empuje de la Unión Europea que tuvo elecciones de Parlamento Europeo a mitad de este año, que renovaron el mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea
y que ven también una ventana de oportunidad previo a la asunción de Donald Trump en los Estados Unidos, que tiende a imponer un mayor proteccionismo global. Entienden que hay una ventana de oportunidad antes de este hecho y por eso los negociadores están acelerando las conversaciones con vistas a aprobarlo en 2024. Si bien Francia tiene un peso político relevante, hay también países del otro lado como Alemania y España que vienen empujando para que este acuerdo sea finalizado. La clave está en que la Comisión Europea tiene mandato para firmar el acuerdo, un acuerdo que en su fase comercial eventualmente, luego de que fuera firmado, debería ir al Consejo Europeo, donde necesitaría una mayoría simple y donde Francia no tiene poder de veto, y si pasa esta parte del trámite necesitaría la ratificación del Parlamento Europeo, donde los votos serían probablemente más reñidos, pero también la Francia de Emmanuel Macron no tiene poder de veto y por eso Lula considera que pese a la posición de Francia el acuerdo puede cerrarse este año. Con todo, Marcelo, además de grandes actores oponiéndose, hay asuntos que los negociadores de ambos bloques no han podido acordar desde el año pasado. ¿Cuáles son los escollos que todavía impiden concretar el acuerdo? Las negociaciones están en la recta final. Hay algunas trabas que esencialmente tienen que ver con política de inversión industrial y principalmente asuntos vinculados a políticas de protección medioambiental. El bloque sudamericano exige que la Unión Europea se comprometa a financiar políticas de protección ambiental aquí en Sudamérica y también quieren que haya una diferenciación en la legislación europea entre deforestación legal e ilegal, algo que no está muy claro. El negociador jefe de la Unión Europea está esta semana en Brasil hasta el viernes. Los negociadores tienen un optimismo cauto y ven el 5 y 6 de diciembre, fecha en que será la cumbre de presidentes del Mercosur en Montevideo, como el escenario y la oportunidad en que tal vez en 2024 pueda ser finalmente anunciada la conclusión del acuerdo. No falta mucho, veremos si realmente al final es así. Muchísimas gracias por estas informaciones, Marcelo. Gracias. Y seguimos en la región, Jenny. Muchas gracias, Rosa. Hablamos de este hito judicial en Honduras, donde la Corte Suprema de Justicia declaró firmes y ejecutables las sentencias contra 7 de un total de 8 condenados por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. El crimen sucedió en 2016 en la casa de Cáceres, en la ciudad de La Esperanza. La decisión fue aplaudida por el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, del que Cáceres era coordinadora general, aunque este organismo recordó que detrás del asesinato de la ambientalista hubo toda una estructura criminal y que todavía queda capturar y enjuiciar a los autores intelectuales. El juicio fue un hito en la lucha contra la impunidad estructural que azota a Honduras, el país con más crímenes sin castigo en América Latina, según el Índice Global de Impunidad. Y tenemos la oportunidad de profundizar este tema con una de las voces más autorizadas en la demanda de justicia por este asesinato, como es Berta Zúñiga, quien es hija de la asesinada activista Berta Cáceres en Honduras. Berta, muy bienvenida. En primer lugar, ¿cómo valoras la ratificación de estas sentencias? ¿Hacen justicia en el crimen de tu madre? Bueno, de alguna manera expresar que para nosotras esta sentencia es sin duda algo importante, sin embargo sí significa también una especie de encuentro con sentimientos, una especie de sinsabor, debido a que aunque se han confirmado las sentencias, ha sido en primer lugar pues una larga espera, a más de 8 años del vil asesinato de mi madre, pero también muchos años desde que culminó el primer proceso. Además, pues en esta sentencia se han dado algunos beneficios al presidente de la empresa DESA, David Castillo, ya que pues se le quitan los agravantes que en el juicio anterior habían sido puestos, debido a que Berta Cáceres, mi madre, fue asesinada por condiciones particulares que pues en esta sentencia quedarían un poco desapercibidas. Eso, ¿verdad?, es algo que a nosotras particularmente nos preocupa. Además que pues sigue una octava persona sin recibir la sentencia, que es el caso de Sergio Rodríguez Orellana, quien fungió como gerente de comunicaciones de la empresa DESA, constructora del ilegal proyecto hidroeléctrico Aguasarca, sabiendo que bueno, hay una intención de cambiar la categoría de su condena, pasarla de autor a cómplice. En ese sentido, pues nosotras sí nos preocupa sobremanera que pues esta corte dé algunos de estos beneficios, aparte de los
asesinos que hasta el momento han sido condenados. Berta, ¿qué ha hecho concretamente el actual gobierno, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, contra la histórica impunidad de los crímenes contra la causa ambientalista en Honduras? Bueno, decir que obviamente el deber del ejercicio de la justicia recae sobre el Poder Judicial en Honduras, que sigue dejando mucho que desear para la población hondureña. A meses del asesinato de Juan López, también un reconocido ambientalista de la zona norte del país, que también fue compañero de lucha de mi madre, y saber pues todos los desafíos que tiene el sistema de justicia. Yo sí aclarar, ¿verdad?, que sí ha habido una reducción de las condenas en el caso de David Castillo. Eso responde a las presiones y a la interferencia de los grupos económicos dentro del sistema de justicia, así que es preocupante que esas presiones y esos actores económicos que participan de las amenazas y que participan de los asesinatos sigan instrumentalizando el sistema de justicia cuando es algo que el pueblo hondureño siempre ha añorado, que tenga una independencia, que dé muestras contundentes de parar justamente la impunidad, que es uno de los problemas más grandes en nuestro país. Claro, y parar la impunidad también era una de las promesas de campaña de la actual presidenta de Honduras, Berta. Por eso te pregunto también qué implican concretamente estas condenas para la lucha para el activismo ambientalista concretamente en el que tú estás. Correcto, bueno, sin duda, y a pesar de estos beneficios recibidos, el hecho de que exista una condena es un precedente para nuestro país. Es un país que tiene más del 90% de la impunidad, y aunque pues el gobierno de la presidenta Xiomara Castro enuncie la memoria de mi madre, creemos que son actos concretos los que demuestran el compromiso que realmente puede haber con su memoria, y pues esta sentencia debía, creo yo, apegarse un poco más a lo que anteriormente se había manifestado, que era bueno, una sentencia más contundente por los delitos cometidos contra mi madre. Un pedido justo. Muchas gracias, Berta Zúñiga. Muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros en este momento desde tu país, en Tegucigalpa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros tiempo para despedirnos. Muchas gracias como siempre por su confianza y su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, noticias en español para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.